Ok, vamos a continuar con el curso. Vamos a ver ahora lo que es el tema controles de formularios. Una breve introducción. Al finalizar este capítulo, ustedes podrán reconocer los diferentes tipos y usos de formularios en Excel. Van a poder crear un formulario de datos en base a una plantilla definida. Van a poder crear un formulario en pantalla con diseño propio. Ok, entonces una breve introducción. Un formulario en Excel es una hoja de cálculo estructurada con espacios reservados para ingresar determinada información, la cual ha sido previamente validada y configurada en base a ciertas funciones de cálculo, de tal manera que produzcan resultados automáticamente con los datos solicitados. Ahora, en la pantalla ven los tipos de formulario que existen. Tenemos el formulario impreso, que se puede diseñar un formulario exclusivamente para imprimirlo como un formato o plantilla de documento que luego será llenado manualmente por escrito. El formulario en pantalla para utilizarlo como página web. Este tipo de formulario consiste en una hoja de cálculo guardada como página web, considerándose su posterior aplicación para el ingreso de información desde el explorador para Internet. ¿Okay? Y como último punto está el formulario en pantalla para su uso en Excel. Es el tipo más versátil, pues permite capturar y organizar los datos desde el formulario en pantalla. Creación de formulario. Los controles personalizados, como cuadros de lista y botones de opción, se pueden dibujar directamente en una hoja de cálculo. Estos son los formularios, los botones de formularios que se utilizan para crear formularios en la hoja. ¿Okay? Se puede crear formularios en Excel para imprimirlos o utilizarlos en pantalla. Los formularios en pantalla pueden incluir controles como botones de opción, que son estos de acá, y listas desplegables como estas de acá. Se puede proteger un formulario en pantalla de modo que solo estén disponibles ciertas celdas para la entrada de datos, y también puede validar los datos para asegurarse de que los usuarios solo escriben los tipos de datos que requiere el formulario. Pero el formulario integrado para datos de Excel, este es un tipo de formulario. Es una ficha o formato preestablecido que contiene una serie de cuadros de texto que permiten ingresar datos a una lista de una manera más rápida y eficiente, porque se tiene una visión integral de los campos de la lista en una sola ventana. Igualmente, el formulario permite eliminar y efectuar búsquedas de datos de la lista. Las operaciones que se realizarán con el formulario de datos son buscar registros en el formulario, ingresar datos de una lista con el formulario, eliminar datos de una lista también con el formulario. ¿Okay? Los controles del formulario funcionan de forma muy diferente a los controles ActiveX, que lo vamos a ver más adelante. Para los botones simples se puede usar el botón de controles de formularios, porque permite la vinculación directa a cualquier macro. Si se usa el botón ActiveX, al hacer clic sobre él se ejecuta un procedimiento
de controlador de evento. Por ejemplo, el Command Button 1 en el módulo de código usado para el objeto sheet no permite vincular macro a él, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ahí voy a mencionarles algunos botones o algunos controles. Uno de ellos es el botón a secas, y este sí se puede utilizarse en una hoja de trabajo. Está el cuadro combinado, una casilla de verificación, un control de número, control de lista, botón de opción, cuadro de grupo, etiqueta de texto y barra de desplazamiento. Todos estos nos permiten trabajar en una hoja de cálculo. Correcto, más adelante vamos a ver a detalle cada uno de estos. Y bueno, ahora quisiera comentarle cómo buscar registros con el formulario de datos. Nosotros tenemos esta operación, es muy útil, sobre todo cuando se tienen listados con una gran cantidad de registros. Entonces, si tenemos una base con registros de los empleados y yo quiero determinar cierta característica, así como utilizamos las funciones índice y coincidir, podemos usar también formularios para poder ubicar la información con determinada característica, cuál es la información que se encuentra relacionada. ¿Ok? La búsqueda de datos consiste en establecer un criterio de búsqueda, que puede ser nombre, puede ser edad, puede ser género, puede ser país, etcétera, el cual consiste básicamente en indicar cuáles serán las condiciones que deberán cumplir los datos para que estos sean seleccionados como resultado de la búsqueda. Ubicar el cursor en cualquier celda de la lista es el paso principal. Y luego debemos de ir a un comando llamado formulario que está ubicado en la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, nosotros acá vemos los datos de cada fila. Estos vendría a ser los criterios de búsqueda. Y nosotros podemos ingresar acá el nombre, por ejemplo, del vendedor o el apellido del vendedor y le damos buscar si es que hay más de uno, y si es que es nuevo agregamos un registro más. Esta parte nos indica, dice de 1 a 180, la cantidad es el número de registro actual y total de registros, es decir, es la cantidad de filas que tenemos en la base de datos. Tenemos 180 registros únicos en la base de datos. Y estos son los campos que nos aparecen en la cabecera de la base de datos de la cual estamos extrayendo la información. Acá una observación, dice: si el comando formulario no está en la barra de herramientas de acceso rápido, puede ser que la versión de Excel que estén utilizando no contemple este comando. Entonces lo que se hace es habilitarlo, como ya anteriormente hemos habilitado otras herramientas, como por ejemplo, no sé, desarrollador para el caso de macros, ¿no? Se puede colocar haciendo clic en el botón personalizar de la barra de herramientas de acceso rápido. Se elige la opción más comandos y ahí vamos a buscar en la lista de comandos que no está en la cinta de opciones el comando formulario y agregarlo para todos los documentos predeterminados. Más adelante vamos a mostrarles cómo es que se realiza esta activación del comando formulario. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es buscar los registros con el formulario de datos. Ya nosotros hemos visto acá que al darle clic nosotros al comando formulario nos sirve para poder buscar los registros. Entonces, al hacer clic en criterios, en esta parte, criterios,
se va a mostrar una ficha de datos vacía. O sea, tal cual esta ficha, pero sin esta información. Entonces ahí es donde yo voy a precisar e ingresar las condiciones de criterios de búsqueda. Como les comenté, si yo quiero buscar los registros que corresponden al tipo de región Lima, me va a aparecer, no me va a aparecer en la hoja de cálculo, sino acá me van a aparecer las búsquedas. Entonces yo puedo pulsar búsqueda anterior, búsqueda siguiente, para poder visualizar en esta ventana cuáles son los datos que yo estoy buscando. Entonces acá, por ejemplo, les muestro el detalle de lo que significa cada uno de los botones. El botón nuevo, que viene a ser este de acá, coloca el formulario en blanco, listo para ingresar un nuevo registro. Eso es en caso de que nosotros estemos ingresando información al sistema. ¿Okay? El botón eliminar nos sirve para borrar todos los criterios agregados. El botón restaurar nos indica borrar solo los nuevos criterios agregados. Ok, pues nosotros partimos de una base de origen y vamos poco a poco agregando datos o registros y queremos simplemente eliminar los nuevos registros. Entonces pulsamos el botón restaurar. Buscar anterior encuentra el próximo registro ubicado antes del actual y que cumple con los criterios especificados de búsqueda. ¿Okay? En buscar siguiente encuentra el próximo registro ubicado después del actual y que cumple con los criterios especificados. Y son estos dos botones. Formulario retorna la vista inicial del formulario. Y cerrar, cierra el formulario y retorna la hoja de Excel. Ahora con esta información les voy a describir cómo se ingresan los datos de una lista de formulario. Entonces, esta es la cara que me muestra cuando coloco un nuevo formulario, cuando quiero ingresar un nuevo registro, y solo estos tres campos por un tema práctico. Al agregar nuevos registros a una lista o base de datos, se debe tener en cuenta que los datos se ubicarán siempre al final de la lista, ¿no? Entonces se debe utilizar el botón nuevo para agregar un nuevo registro y se completa con los datos respectivos. Ok, entonces si desea registrar nuevamente otro registro adicional, debe pulsar la tecla Enter y haga clic en Nuevo, después de llenar el último campo. Para verificar la posición de los nuevos registros, debe hacer clic en Cerrar. Para eliminar los datos de una lista con el formulario, ubique como registro actual en el formulario precisamente aquel que desea eliminar. O sea, debe ubicar el cursor dentro de la fila del registro que desea eliminar y debe hacer clic en este, activa el botón, el comando formulario, que debe estar por esta zona, y le da clic en eliminar y nos va a salir una ventana de confirmación donde se especifica que se va a eliminar permanentemente el registro y debe pulsar aceptar. Luego, los formularios basados en una plantilla predefinida. Microsoft tiene una serie de actualizaciones y en las versiones mayores a 2013 tiene plantillas definidas, ya sea para Microsoft Word, para Microsoft Excel, para Microsoft PowerPoint. Entonces, cuando nosotros
iniciamos a trabajar una hoja de Excel y queremos abrir un nuevo archivo, vamos a la sección Nuevo y en la ventana Nuevo libro debemos elegir plantillas de ejemplos. Entonces nos sale, por ejemplo, plantilla de gastos, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve ejemplo con esto más adelante, donde vamos a mostrarle cómo es que ya nosotros podemos observar que la hoja obtenida incluye una serie de formatos ya predefinidos y un conjunto de datos no modificables. Se ingresan los datos necesarios y se va a poder observar, ¿no?, cómo los resultados son calculados automáticamente. Estos formularios son creados originalmente con las herramientas que les estoy mostrando y tienen la facilidad de ya ser creados para determinados objetivos, como por ejemplo control de gastos, inventarios, control de asistencia, ¿no? Bueno, pero si nosotros queremos crear un formulario con un diseño propio, pues tenemos varias opciones. Un diseño propio, por lo general, podemos hacer una combinación de formularios y de comandos de formularios, como cuadros combinados, cuadros de grupo, que es una herramienta que agrupa una serie de cuadros o de formularios, las casillas, los control de número. Hay muchas variantes de formularios que podemos utilizar. Y bueno, los procedimientos generales para crear un formulario con diseño propio es, bueno, abrir un archivo base para el formulario, agregar los controles de formulario que nosotros necesitemos para el objetivo que estemos buscando. Debemos definir ciertas fórmulas y reglas de validación para el formulario. Es muy importante proteger el formulario para para evitar que terceros puedan manipularlo, y bueno, guardarlo como plantilla de formulario. Entonces, el funcionamiento de los controles, según la figura que les mostré hace un instante, tiene control de número, que es un contador que permite incrementar de uno en uno el número de documento. Por ejemplo, acá te dice cantidad. Puede ser cantidad de artículos, cantidad de personas, etcétera, ¿no? Ya dependiendo del objetivo del formulario. El cuadro combinado es una lista desplegable que permite seleccionar el nombre de una lista ya predefinida. Entonces, nosotros al usar este comando tenemos que vincularlo a una lista que podemos tener también como input. Por ejemplo, en este caso artículo, dice equipo Panasonic. Entonces nosotros podemos tener una variedad de artículos y tenemos que vincular este formulario de cuadro combinado. El cuadro de grupo es un grupo de opciones excluyentes. Solo se puede una vez por cada grupo. Las casillas de verificación son opciones no excluyentes, las cuales se pueden activar o desactivar en parte o en su totalidad. Vienen a ser estas casillas, y estos los cuadros de grupo, ¿no? Es decir, solo puedo, en el cuadro de grupo son excluyentes porque solo puedo escoger uno de estas dos opciones. Y casilla no es excluyente porque puedo tener promoción, puedo tener otras opciones y puedo coger todas. Entonces, en base a la selección que yo haga, me va a hacer un cálculo final. ¿Correcto? Entonces, para agregar los controles de formularios, se debe agregar los controles necesarios. Entonces, nosotros tenemos que ubicar la ficha diseñador, donde están los controles de formulario,
que son estos. Y para activar esta ficha programada, le vamos a hacer clic en el menú archivo, luego en opciones, y en personalizar las interrupciones activar la casilla de desarrollador. Lo vamos a ver más adelante en un ejercicio práctico. Y acá les voy a explicar un poco cuáles son los controles que se usan frecuentemente. Ok, acá vemos, este es el símbolo del control cuadro de grupo. Este es botón de comando, que es para activar. Usualmente este botón de comando se utiliza para vincular con algún desarrollo de macros. Entonces al activar es un Swift, ok, entonces al activar este botón automáticamente corre el programa de macro que se pueda grabar o programar. Este de acá es el cuadro combinado. Acá está el cuadro de casilla, la casilla de verificación, el control de número, el que va aumentando de uno en uno, el cuadro de lista y el botón de opción. Entonces, los procedimientos para agregar los principales controles de formularios en la hoja. Por ejemplo, cuadro combinado. Es un cuadro con una lista desplegable. El elemento que se selecciona en el cuadro de lista aparecerá en el cuadro de texto. Formato de control. El rango de entrada hace referencia a... Estos son como los criterios o los atributos que se utilizaban para las fórmulas también índice y coincidir, ¿no? O para cualquier función. Entonces el rango de entrada hace referencia al rango que contiene los valores que se mostrarán en la lista desplegable. Se debe vincular con la celda. O sea, al activar este cuadro combinado, nos va a arrojar, al momento de nosotros seleccionar la opción que ya hemos predefinido, nos va a arrojar un valor de acuerdo al orden en el que se encuentre, en el que se haya definido, y debemos nosotros ubicarlo para poder utilizar en una fórmula o una macro para que devuelva finalmente un elemento real. Por ejemplo, si yo estoy pensando en utilizar un cuadro combinado para seleccionar determinados productos, imaginémonos que tenemos productos electrónicos y deseo seleccionar un televisor, una laptop y un celular. Entonces yo los voy a ubicar, voy a ubicarlos en un rango en el que estén en ese orden, y si yo escojo la opción celular me va a botar a esta casilla relacionada el valor 3. Entonces yo con ese valor numérico puedo crear una fórmula, por ejemplo un condicional, que diga que si el resultado de esta casilla es el número 3, entonces el precio me va a salir 2000 soles. Caso contrario, bueno, si la casilla es igual a 2, que corresponde al laptop, entonces cuesta 5000 soles. Y finalmente, si no cumplen las dos primeras condiciones, sería la primera opción, que me cuesta 10.000 soles. Entonces, para eso es importante determinar el orden de los criterios a los que vamos a vincular este comando. Las líneas de unión verticales especifica el número de líneas que aparecerá en la lista desplegable. Por default aparece 8, pero nosotros podemos tener menos de 8 o más de 8, entonces tenemos que adaptarlo a la necesidad del comando. Y el sombreado 3D es opcional, muestra el cuadro combinado con un efecto de sombreado tridimensional. A algunas personas les parece más presentable, entonces es muy a criterio.
El siguiente control es el control de número. Este formulario aumenta o disminuye un valor. Para aumentar el valor debemos hacer clic en la flecha de arriba y para disminuir el valor en la flecha de abajo. Para poder activar o configurar este formulario tenemos el valor actual, que es el valor por defecto del control insertado en la hoja, el valor mínimo, que es el valor más bajo permitido para el control giro, y el valor máximo es el valor más alto permitido para el control giro. Supongamos que nosotros vinculamos este control o utilizamos este formulario para que las personas seleccionen su edad. Entonces yo debería colocar como valor más bajo permitido, bueno, si son personas mayores de edad, el valor más bajo permitido debe ser 18 y el valor más alto permitido, bueno, se tendría que definir, ¿no? O sea, creo que colocando el valor de la persona más longeva nos aseguramos que cumpla su función, ¿no? Porque por ahí alguien puede poner 200 años y nadie ha vivido 200 años, entonces no tendría lógica y nos generaría un error en el formulario. El incremento, la cantidad de aumento o disminución del control de giro. El control de giro es la unidad, ¿correcto? Entonces cuando se hace el clic en las flechas, nosotros podemos definir que sea de 1 en 1, que sea de 10 en 10, dependiendo de la necesidad del formulario. La vinculación con la celda retorna la posición actual del contador. Este número puede utilizarse en una fórmula o macro para que devuelva el valor real que el control de giro debe seleccionar. El sombreado nuevamente es opcional, muestra el control de giro con un efecto de sombreado tridimensional. El siguiente formulario es el cuadro de lista. Este cuadro de lista muestra una lista de elementos y es muy similar al cuadro de combinado. La diferencia es que requiere un mayor espacio para incluirlo y permite la selección múltiple. ¿Correcto? Entonces el rango de entrada también es parecido al cuadro combinado, donde hace referencia al rango que contiene los valores que se mostrarán en el cuadro de lista. Vincular con la celda devuelve un número de elemento seleccionado en el cuadro de lista. Es como una salida, un resultado. Entonces ese número lo podemos utilizar en una fórmula o una macro para que devuelva el elemento real del rango de entrada. El tipo de selección especifica el modo en que se pueden seleccionar los elementos de la lista. Y finalmente el sombreado también es opcional. El cuadro de grupo. El cuadro de grupo, bueno, agrupa los controles que están relacionados, como los botones de opción o las casillas de verificación. Ya les comenté que los botones de opción son excluyentes. El caso de la moneda, bueno, elegir moneda, y las casillas de verificación no son excluyentes porque podrían marcarse todas las casillas que estén disponibles. El formato de control, el sombreado 3D muestra el cuadro de grupo con un efecto de sombreado tridimensional, igual es opcional. El botón de opción, que es el puntito que es excluyente, selecciona una de las opciones de un grupo y utiliza los botones de opción para permitir solamente una de varias posibilidades. Para este formulario, el valor determina el estado inicial del botón de la opción, es decir, si está activado o desactivado. Nosotros, al momento de configurar el botón, debemos de decir si está activado o está desactivado. ¿Por qué? Porque de esta forma va a vincular el resto de botones que vamos a colocar ahí como opción y va a tener la
opción contraria a la que hemos marcado para este botón. Vincular con la celda. Devuelve el número del botón de opción seleccionado en el grupo de opciones. El primer botón de opción es el número 1. Entonces debemos identificar a qué celda va a corresponder este resultado. Y el sombreado 3D, bueno, es también opcional, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El botón de opción o la casilla de verificación activa o desactiva una opción. Puede activarse más de una casilla de verificación a la vez en una hoja de grupo o en un grupo. El formato de control. El valor se determina el estado de la casilla de verificación. Lo mismo, si está activado o desactivado. Vincular con la celda. Cumple la misma función que el botón y es una celda que devuelve el estado de la casilla de verificación. La diferencia es que el resultado es si es verdadero o falso. O sea, contiene verdadero. Si la casilla de verificación está desactivada, la celda contiene falso. Si la casilla de verificación es mixta, la celda contiene NA. El sombrado nuevamente es opcional. Ahora vamos a ver el tema de proteger, cómo podemos proteger el formulario. Proteger el formulario, como les comenté, consiste en proteger las áreas de la hoja que no deben modificarse, dándole una oportunidad al usuario del formulario solo para ingresar los datos necesarios y que el resto de valores sean vinculados automáticamente. Entonces nosotros tenemos una opción que se las voy a comentar a continuación y que tiene dos partes. Una parte es desbloquear las celdas que sí se pueden modificar. Entonces nosotros el resto de celdas no podrán ser editadas por el usuario, sino que permanecerán sin variar y mostrarán automáticamente los resultados de las fórmulas que contienen. Para ello se debe seleccionar las celdas a desbloquear y abrir la ventana formato de celdas. En la ficha proteger, que es la que acá vemos, debemos desactivar la casilla bloqueada y aceptar. Eso se tiene que hacer para cada uno de los formularios. La segunda parte es proteger la hoja de cálculo, es decir, para impedir que un usuario cambie, mueva o elimine datos importantes. Entonces se puede proteger determinados elementos de la hoja de cálculo o el libro, con o sin contraseña. Yo prefiero usar contraseña. Entonces, para ocultar las fórmulas que no desea mostrar, debe seleccionar las celdas que contienen las fórmulas que desea ocultar. Luego vamos a la ficha inicio. En el grupo celdas hacemos clic en formato y luego formato de celdas. En la ficha de protección o de proteger, debemos activar la casilla de verificación oculta y clic en aceptar. En la ficha revisar, en el grupo de cambios, debemos hacer clic en proteger hoja. Y en la lista permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo debemos seleccionar los elementos que deseamos que los usuarios puedan cambiar. En el cuadro contraseña para desproteger la hoja, escribe una contraseña para la hoja y hacer clic en aceptar. A continuación, volvemos a escribir la contraseña para confirmarla. Proteger elementos del libro. En la ficha revisar, en el grupo cambios, haga clic en proteger libro. Vamos a verlo más adelante a detalle. Entonces, en proteger la estructura y ventanas, debemos seguir uno de los procedimientos siguientes. Para proteger la estructura de un libro, debemos activar la casilla de verificación estructura. Y para impedir que otros usuarios quiten la protección del libro en el cuadro contraseña, en este cuadro,
debemos escribir una contraseña y luego hacer clic en aceptar y volver a hacer clic en la contraseña para confirmar. ¿Cómo guardamos el formulario como plantilla? El proceso final para diseñar el formulario en pantalla consiste en guardar el formulario protegido como plantilla, con la finalidad de que esté disponible para crear nuevos libros, proformas, a partir del modelo diseñado. Para ello, debemos hacer clic en la pestaña Archivo y elegir la opción Guardar como. Ingresar un nombre de archivo. En la lista de opciones de guardar como tipo, selecciona la opción Plantilla de Excel. Automáticamente la ubicación se dirige a la carpeta Plantillas personalizadas de Office. Debemos hacer clic en el botón Guardar y cerrar el archivo. Abrir un formulario en blanco. La última fase del proceso para diseñar un formulario en pantalla consiste en crear un libro nuevo que contenga el formulario creado anteriormente, que se encuentra en la categoría Personal. Entonces vamos a hacer clic en la pestaña Archivo, en la ventana Nuevo libro y elegir Personal. Nos seleccionamos la plantilla generada. Acá nos va a salir las plantillas que hemos guardado como personal. Y bien, ahora vamos a pasar a los ejercicios aplicados. Pero antes, entonces, como les comenté, los controles no están activados en Excel. Entonces lo que vamos a hacer es activarlos. Para ello vamos al menú Archivo, vamos acá, nos vamos a Más comandos, en la barra de herramientas de acceso rápido, nos vamos a comandos que no están en la cinta de opciones. Bueno, yo ya lo tengo, pero debería aparecer acá. Ok, entonces lo buscamos. Formulario. Y le damos a agregar. Y luego aceptar. Entonces ya nosotros visualizamos en esta sección el comando formulario. Ok, ahora también vamos a necesitar para poder utilizar formularios la cinta desarrollador o programador, dependiendo de la versión de Excel que estén utilizando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No lo tenemos acá como una opción. Entonces vamos a activarlo. Nos vamos a opciones, complementos, personalizar cinta de opciones y vemos que está desactivado. Entonces simplemente le damos clic en la casilla y aceptar. Entonces ya vemos que aparece la opción desarrollador. Ahora vamos a hacer un ejemplo de la aplicación de formularios. Entonces vamos a hacer un simulador de una calculadora de pagos para un crédito inmobiliario. Para ello vemos que tenemos la sección tipo de vivienda, el precio de vivienda, el total de accesorios, y entiéndase accesorios como cocina, sala, comedor, implementado, y nos va a calcular el precio total. Luego vamos a calcular la tasa anual aplicable, un adelanto, un plazo de crédito, cuántos serían los pagos mensuales y el pago total del crédito. Ok, entonces vamos a crear entonces un cuadro combinado. Acá
Entonces el cuadro combinado nos va a servir para, vamos acá a la ficha de desarrollador, insertar controles, cuadro combinado, y lo insertamos al costado. Ok, ahora nosotros tenemos que determinar cuáles son los tipos de vivienda. Entonces digamos que un tipo de vivienda es un departamento, otro tipo de vivienda es una vivienda unifamiliar y la otra es una residencia. Correcto, entonces tenemos estos datos de entrada. Le vamos a dar un poco de formato para que se vea ordenado. Y vamos a darle clic derecho a nuestro formulario y nos vamos a formato de control. Automáticamente nos sale en la ficha control. Entonces en el rango de entrada nosotros vamos a darle al detalle de los tipos de vivienda que hemos ingresado. ¿Okay? Vincular celda. Como les comenté, por lo general cada formulario está vinculado a una celda que nos va a arrojar el resultado. ¿Ok? Entonces digamos que lo vamos a vincular con esta celda. Y como les comenté también, acá vemos que las líneas de unión verticales son 8. Nosotros tenemos solo 3 opciones, así que podríamos poner 4. Y vamos a activar el sombreado 3D. Como les comenté, el sombreado 3D es opcional. Le damos a aceptar, damos clic fuera y ahí vemos que nos aparece las opciones para elegir el tipo de vivienda. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le damos clic en departamento? Se selecciona departamento, vamos a modificar un poquito acá y el tamaño también para que salga todo el texto, y nos damos cuenta que acá esta celda vinculada nos da el valor de 1. ¿Por qué 1? Porque es el valor de orden de el texto seleccionado, el tipo de vivienda seleccionado. Entonces acá vamos a poner casilla vivienda o celda vivienda. Este número nos va a servir para poder crear una fórmula o una macro más adelante. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es, ahora vamos a determinar el precio de la vivienda. Entonces, vamos a poner acá, copiar los tipos de vivienda y vamos a poner precio de vivienda. Y nosotros vamos a determinar cuál es el precio de nuestra vivienda. Correcto. Digamos que un departamento nos cuesta $300.000, un unifamiliar 200.000 y una residencia nos cuesta 700.000. Entonces vamos a ponerle formato de dinero y vamos a registrar una fórmula que nos ayude a calcular en base a la selección que realicemos acá, si es unifamiliar o residencia, cuál es el precio de la vivienda. Ahora, no nos olvidemos de colocar acá el número que corresponde a cada una de estos tipos de vivienda para poder realizar la búsqueda. Entonces, hay varias formas de poder llegar a este resultado. Una de ellas es a través de la fórmula SI. Entonces,
vamos a utilizar el resultado de esta celda y decimos si esta celda es igual a este número, o directamente podríamos ponerle a 1, entonces me va a arrojar este valor. Caso contrario, si esta celda me da un valor igual a 2, que sería el de la vivienda unifamiliar, me va a arrojar este valor. Caso contrario, me arroja este valor. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra fórmula. Y le vamos a dar formato de dinero. Entonces, nosotros tenemos seleccionar residencia, nos da el resultado casilla 3 y hacemos el cruce de casilla 3 con $700.000, el precio de la vivienda. Lo probamos. Departamento me cuesta 300.000. Un unifamiliar me cuesta 200.000. Y una residencia me cuesta 700.000. ¿Correcto? Ahora, vamos a utilizar otra fórmula para calcular este valor. Entonces, borramos y podemos poner buscar B. Todo depende cómo nosotros registremos la información. Entonces, ¿cuál es el valor buscado? El 3, o en este caso la celda L8. ¿En qué matriz vamos a buscar? En esta matriz, por eso les decía que era importante colocar el número correlativo de orden de los tipos de vivienda. Y el indicador de columnas en este caso sería 3, corresponde al precio de vivienda. Y queremos una coincidencia exacta. Le damos buscar y de igual forma nos bota el resultado. ¿Correcto? Listo. Ahora, para la sección... Ok, entonces vamos ahora a completar la celda accesorios. Acá vamos a bajarle un poco. Total de accesorios. Entonces, usualmente las viviendas las venden con distintos accesorios. Entonces, uno de esos accesorios, y vamos a colocarlo acá, accesorios, puede ser amoblado al 100%, que te cuesta unos $50.000 más. Cocina, que te cuesta unos $3.000. Sala y comedor, que te cuestan unos $2.000. No, un poquito más, $5.000. ¿Correcto? Entonces le damos el formato de moneda. Y lo que hacemos en este caso es crear. Si nosotros vamos a crear para que el cliente pueda elegir entre estas opciones de accesorios, lo ideal es que él puede elegir este o este de acá o este de acá. Vamos a poner mejor acá la lavandería, ¿sí? Porque si está amoblado al 100% sería excluyente. Entonces tenemos acá los precios. Digamos que la lavandería te cuesta unos 1.000. Y bien, vamos a tener que crear una cinta de opciones
digamos, unos botones de opción, o podría ser también casilla, ¿correcto? Entonces, pero primero, como son varias opciones, vamos a crear un cuadro de grupo al que yo voy a llamar, lo ubicamos por acá, que yo voy a llamar accesorios. Entonces vamos a decir que nuestro primer accesorio disponible lo vamos a crear con una casilla. Va a ser efectivamente la lavandería. Vamos a crear otra casilla que se va a llamar cocina. Y la tercera casilla se va a llamar sala y comedor. Entonces lo que vamos a hacer es vincular o digamos, darle el formato de control. Entonces, en formato de control, para la configuración de este formulario, esta casilla la vamos a poner como sin activar como valor de entrada y la vamos a vincular a una celda, digamos que sea esta celda, y le damos un sombreado 3D para poder tener un efecto un poco más ejecutivo, y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros seleccionamos acá? Nos sale verdadero, ¿correcto? Lo mismo vamos a hacer para cada una de estas casillas. Formato de control. Recuerden que habíamos colocado acá sin activar. Vamos a ponerle sin activar. Es falso, es su valor original. Entonces acá vamos a ponerle activado y vamos a vincular a una celda que corresponde a al segundo accesorio, y nos va a botar un valor, sea falso o verdadero, cuando esté seleccionado. Yo le pongo acá verdadero, entonces luego vamos a hacer lo mismo para sala y comedor. Vamos a vincular a esta celda y le damos un sombreado 3D y ahí tenemos el resultado. Verdadero, falso, falso, falso. Ahora, como vemos, nosotros tenemos estos formularios un poco desordenados. Entonces vamos a formato y vamos a nosotros poder, a ver un momento. Ok, entonces como estamos viendo, estos controles están desordenados y nos vamos a ir a formato para poder alinearlos. Y acá tenemos todas las opciones que nos permite alinear
formularios. Entonces podemos alinear a la izquierda y de esa forma lo tenemos más ordenado. ¿Qué pasa si lo alineamos verticalmente? Está centrado. Si lo alineamos a la derecha, sería caso contrario. Si lo alineamos horizontalmente, no entra dentro de la casilla de grupo. Entonces vamos a dejarlo como alinear a la izquierda. Acá sería alinear verticalmente. Le damos alinear a la izquierda. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos esta información. Entonces ahí tenemos que hallar el total de accesorios cuando el cliente seleccione las casillas. Entonces hay nuevamente dos formas, puede haber muchas formas de realizar esta ecuación, esta fórmula para poder hallar el total de dinero que cuestan los accesorios que el cliente haya elegido. Entonces vamos con la primera. La primera viene a ser una fórmula de condicional que me dice si esta casilla es igual a verdadero, entonces me va a arrojar este valor. ¿Ok? Más este valor si esta casilla es igual a verdadero, entonces si esta casilla es igual a verdadero, entonces si esta casilla es igual a verdadero, entonces la primera valor, si es verdadero, significa que estos tres valores son verdaderos, entonces me va a dar la suma de estos tres montos. Caso contrario, quiere decir que el valor M21, que viene a ser el último, es falso, entonces me va a dar la suma de estos dos de arriba. Y caso contrario, me va a dar la suma si este M20 y este de acá es falso, entonces voy a dar la suma me dice que este es falso, entonces sería de este y este. Me falta acá uno. Caso contrario sería tan solo este valor. Ok, listo. Ahora la otra fórmula es haciendo un artificio acá, es decir, adelantando las fórmulas condicionales a este punto. Entonces yo voy a decir si este valor
es igual a verdadero, entonces me va a salir este valor, que son los $1000. Caso contrario, que me salga 0, porque no vale nada. Y del mismo modo cada uno de ellos. Vamos a escribir verdadero con mayúsculas. Debería salir este valor. Entonces vamos a arreglar. El tema está en que no es una variable de texto, sino es una variable lógica. Entonces no necesita las comillas. Y ahí es donde me está dando el resultado. Entonces, yo en esta casilla ya tengo los resultados de acá en base al criterio que nos sale de la variable lógica resultante de la selección de los formularios. Entonces acá lo que vamos a hacer es una suma sencilla de los valores resultantes acá. En este caso que he cogido los 3, me debe salir la suma de estos 3 valores. Vamos a darle formato. Acá vamos a poner condición y acá valor final. ¿Correcto? Este es su valor. Y le vamos a dar formato. Listo. Entonces ya tenemos acá nosotros acá también. Y el precio total vendría a ser la suma de esta casilla más esta casilla. Entonces ya tenemos acá nosotros la variable, el tipo de vivienda que podemos seleccionar de acuerdo a lo que queremos, y acá varía también si es que nosotros le cambiamos, le hacemos distintas combinaciones, y el monto total. ¿Correcto? Ahora vamos a agregar un nuevo grupo, pero con un control distinto, para seleccionar en esta ocasión el tipo de entonces con estos botones vamos a definir el tipo de financiamiento para la vivienda. Esos botones de opción son excluyentes, ¿ok? Una vez que se determina una opción, el resto se inactivan. Le vamos a poner financiamiento y vamos a insertar 3 botones. Entonces borré los controles, vamos a agregarlos y vamos a colocar los tipos de financiamiento que puede elegir el cliente. ¿Okay? Y luego vamos a determinar en base a cada uno de ellos qué condiciones cumple y qué condiciones no. Entonces el primero es el crédito bancario. El segundo viene a ser un crédito hipotecario. El tercero viene a ser un digamos que el cliente tiene fondos de ahorros. ¿Ok? Entonces
Vamos a acá elaborar. Ojo que estos botones son excluyentes. Una vez que se activa uno de ellos, los otros dos se inactivan. Vamos a colocar acá. Entonces vamos a darle formato de control y acá nos va a pedir vincular una celda. Vamos a darle acá al costado de financiamiento y le damos sombreado y ya está. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que arriba, alinearlo a la izquierda un poquito y bueno, vamos a ver qué nos sale. Crédito bancario me sale 1, crédito hipotecario me sale 2 y fondos de ahorros me sale 3. Ok, entonces vamos a poner acá la tasa de cada préstamo. Digamos que para crédito bancario sea 9%, para crédito hipotecario que sea un 7%, un 7.5%, y para fondos de ahorro que sea 4%. Entonces nosotros vamos a calcular acá, podríamos moverlo un poquito más. Okay. En la tasa anual aplicable, en base a este resultado, lo que vamos a hacer es hallar nuestra tasa. Entonces vemos acá la información tiene el mismo formato. Ok, entonces en la tasa anual aplicable nosotros vamos a colocar si esta casilla, vamos a hacerlo mejor con el buscar B, vamos a poner ese 1, 2, 3 y a mí me parece más sencillo buscar B. También lo podrían hacer con las condicionales. A mí me gusta usar más esta fórmula y le damos columna 3, cerramos y tenemos el valor. Entonces el porcentaje, estas dos decimales. ¿Qué pasa si es crédito hipotecario? Cambia a 7.5 y si es crédito bancario al 9%. Listo, tenemos entonces ya identificada nuestra tabla, nuestra tasa anual aplicable. Ok, entonces ahora vamos a hallar el adelanto. El adelanto lo el cliente o la persona que está aplicando el crédito debería poder adelantar un 20% del valor del inmueble. Sin embargo, no vamos a aplicar esa técnica ahora. Lo que vamos a hacer es irnos a la ficha de desarrollador y a través de los controles de formulario vamos a agregar este formulario de acá, que es el de control de número. Entonces le vamos a dar acá y le vamos a dar formato de control. Entonces
Como ya nosotros sabemos, acá el control de formulario nos va a indicar cuál es el rango del adelanto que el cliente quiere otorgar. Entonces, es súper sencillo como formatear este control. El valor actual, vamos a decir que es, entonces su valor actual, vamos a decir que es 1, su valor mínimo es 1 y nos da un valor máximo de 30.000. Pero 30.000 es el 10% de la vivienda tipo departamento. Sin embargo, si yo quiero sacar una residencia y mi crédito me dice que como mínimo debo dar el 10% o el 20%, no me alcanza. Entonces vamos a hacer un artificio. Vamos a colocarle acá que el valor máximo sea 8. ¿Correcto? Y el incremento que sea de 1 en 1. Ahora, ¿con qué celda vamos a vincularla? Vamos a decir que la vinculamos con esta celda. ¿Correcto? Que es una celda auxiliar. Le vamos a aceptar. Ahora si nosotros observamos, la celda que hemos seleccionado va a ser la que cambia. ¿Ok? Del 1 hasta el 8. Entonces aquí donde yo quiero mostrar el resultado voy a decir, ok, mi adelanto va a ser esta celda por 10.000. Ok, entonces yo voy a poder ponerle formato y voy a poder jugar con este número. Ya no puedo más allá de 80.000, puedo 70, 60 y va más allá de los 30.000 que me decía me limitaba el formato. Ok, ahora nosotros podemos ponerle que sea 50.000 y también aplica. Correcto. Entonces vamos a poner nuevamente por 50.000, no, que sea 25.000 o 20.000 para que sea más realista. Correcto. Listo. Entonces le damos formato de acá y ya está. Ahora el plazo del crédito. Vamos a primero señalar bien esto, que es la relacionada, celda relacionada. Vamos a poner mejor acá arriba. Celda relacionada al adelanto. Entonces ya la tenemos identificada. Ok, vamos a darle un poco de formato más. Ok, tenemos acá nuestra celda. Y ahora vamos a irnos a determinar el plazo de crédito. Entonces vamos a utilizar el formulario desplazamiento. ¿Okay? Entonces esta de acá, este formulario lo vamos a utilizar en horizontal o también en vertical. Vamos a usarlo en horizontal. ¿Okay? Le damos formato de control y en valor actual vamos a colocar
Ojo que este formulario me tiene que dar el plazo del crédito. Entonces el plazo del crédito, el periodo, digamos que actualmente es 24. El valor mínimo puede ser un mes, ojo, en meses, ¿sí? El máximo puede ser 240, o sea, 20 años. El incremento puede ser 1. El cambio de página, o sea, es decir, los intervalos, puede ser de 10 meses. Yo quiero ponerle 12 para que separe en años. O puede ser 6 meses también. Y lo vamos a vincular con la celda. En este caso, como el resultado es directo, vamos a vincularlo con la misma celda. Y le damos a aceptar. ¿Okay? Vamos a darle un poquito más de formato a esto porque está un poco ya ahí. Entonces el formulario me va a calcular automáticamente los meses que yo quiero, y si le doy acá adentro me va a calcular de 10 en 10 o de 6 en 6 que lo pedí. ¿Ok? Entonces ya tenemos acá nosotros la información necesaria para poder realizar el cálculo de nuestro crédito hipotecario o nuestra calculadora de pagos para un crédito inmobiliario. Entonces ya tenemos nosotros nuestra plantilla. Ahora nos queda pendiente desarrollar estos dos puntos. Y estos dos puntos se calculan ya con una macro, entonces vamos a verlo más adelante, pero la idea es que podamos, que hemos entendido el uso de los formularios. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente caso, que es un caso un poco más sencillo, donde también nos piden, esta es una bodega, y nos piden desarrollar una pantalla para el cálculo de los pedidos. ¿Ok? Dice, hay que utilizar la tabla de precios para hallar la información. Y la tabla de precios la tenemos acá. Estos son los productos que venden. Estos son los precios. El tipo de cambio afecta solo el total. El tipo de cambio. ¿Ok? Acá nosotros tenemos soles, dólares o euro. El IGB afecta al total general. Si no hay IGB, no muestra nada. ¿Ok? El IGB muestra acá. Y debemos proteger el formulario. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestaña caso bodega y le vamos a nombrar lista a este rango de datos. Lista. ¿Ok? Entonces, una vez obtenido, vamos a irnos acá. ¿Qué nos dice? Utilizando cuadro combinado. Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente desarrollador, insertar un cuadro combinado y lo vamos a colocar por acá. Listo. Ahora vamos a darle formato de control y el rango de entrada viene a ser la lista de precios, perdón, la lista de productos. Entonces nos vamos a ir a la pestaña anterior y seleccionamos las opciones que queremos que salga en el comando. Luego, vincular la celda donde queremos que nos arroje el resultado.
Veamos que nos arroja el resultado por acá. Ok, ahora nos sale 8. Nosotros ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 12. Entonces pongámosle 12 para que pueda entrar toda la casilla. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos un número menor como 5? Nos va a salir la primera vista 5 y un scroll para poder ubicar. Vamos a ponerle 5 para que vean la diferencia. Y pongámosle sombreado en 3D. Le damos a aceptar. Vamos a encontrar un problema con una más referencia en la fórmula de esta hoja. Ok, acá. Ya, pongámosle acá. Listo. Como nos fuimos a hacer la consulta a la otra hoja, salió el error. Ahora, veamos que le doy clic acá en desplazar y me sale 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le hubiera puesto 12, me hubiera salido las 12 opciones en una sola vez. Entonces voy bajando y vemos que ahí podemos escoger el producto que queremos. Entonces si queremos manzana, que es la primera, me sale 1. Y queremos pera, me sale 2. Y si queremos higo, me sale 11. Lo mismo para granadilla, 12. Entonces acá vamos a ponerle relacionada al producto. Y como hemos visto en el caso anterior, es muy importante tener identificadas las celdas relacionadas porque nos sirven para poder crear fórmulas y poder desarrollar o acercarnos a nuestro objetivo. Ok, ahora precio. Dice utilizar función índice. Ok, ya hemos visto el uso de la función índice y coincidir. Entonces, para hallar el precio, nosotros tenemos la tabla y el número, que es el de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, si nosotros tenemos ya este número como salida de la selección del producto, en este caso por ejemplo es 12, vamos a hacerla coincidir con la matriz de precios. Entonces nos vamos y decimos, primero vamos a hallar la otra forma, que es con la fórmula buscar B, que vendría a ser buscar B esta celda en esta matriz, y como el precio está en la tercera columna le doy 3 y aceptar, y efectivamente me sale el resultado y podemos cambiar e ir viendo cualquier valor, ¿correcto? Sin embargo, el ejercicio nos dice que debemos usar la función índice. Entonces, utilizamos índice, la matriz que nosotros queremos, la matriz de la que nosotros queremos obtener el resultado es la matriz precio. Entonces vendría a ser esta. Nos vamos a pantalla y luego vamos a hacer coincidir el valor buscado, que sería este de acá. ¿Y en qué matriz vamos a buscar este valor? En la matriz número. Entonces, tipo de coincidencia, yo quiero que sea una coincidencia exacta y podemos cerrar la fórmula. Entonces efectivamente nos sale el mismo resultado, pero ya cumplimos nosotros acá con la condición. Ahora, para comprobar, ciruela corresponde al producto número 10.
ciruela corresponde al número 10 y es 0.4 su precio, 40 centavos. Ok, vamos a ponerle formato moneda. Vamos a aceptar y ahí ya tenemos el resultado. Ahora cantidad, dice utilizando barra de desplazamiento el elemento actúa al control de número. Ok, entonces vamos a insertar un control de, puede ser de desplazamiento o puede ser este de acá. Nos dicen utilizar una barra de desplazamiento. Ok, entonces vamos a utilizar una barra de desplazamiento. Ok, puede ser de esta forma. Entonces al momento de darle formato, vamos a decir lo siguiente. Valor actual, pongámosle 4. El valor mínimo, siempre 0, lo que puede ser que no quiera. Valor máximo, puede ser 100. El incremento de 1. Es más, puede ser, o sea, 1000, 10.000, ¿no? El cambio de página puede ser de 10 en 10. Sí, o si quiero menos, ¿no? 5. Y lo vamos a vincular con la celda que está al costado. Y le vamos a aceptar. Y le vamos a dar formato número. Ya. Ahora, el total vendría a ser esto por esto, un sol 60. Ok, pero ahora vamos a ver primero el tipo de cambio. Entonces, si es soles, mira, acá ya lo tenemos. Entonces vamos a colocar esto por acá, el formatito. Ok, entonces veamos a qué celda está relacionado. No tiene celda relacionada, entonces vamos a relacionarle acá y vamos a dar sombreado. Ok, ese de acá también. Automáticamente los botones de opción ya están relacionados cuando están dentro de un cuadro o un grupo. Ok, entonces por ejemplo yo selecciono soles, me sale 1, selecciono dólares, me sale 2, selecciono euros, me sale 3. Entonces vamos a poner acá relacionada el tipo de cambio. Listo. Entonces, si ya tenemos nosotros la celda y me dicen que el tipo de cambio afecta solo al total,
¿ok? Para hallar el total, entonces debemos utilizar la función si, porque es una condicional el hecho de que esté en dólares o en euros, pero va a ser un sí anidado, porque vamos a preguntar por los tipos de cambio. La celda vinculada del tipo de cambio es K13. Entonces, a esta celda de acá, nosotros vamos a decirle si K13 es igual a 2. Ahora acá tenemos tres escenarios. Si es que marca soles, es la simple multiplicación que habíamos visto al inicio. Si es que es en dólares o en euros, ahí cambia la forma. Entonces vamos a colocar que en el caso de que K13 sea igual a 1, que es soles, entonces el valor, cuando sea verdadera esta prueba lógica, va a ser la multiplicación de 11 por de 9, ¿correcto? Entonces, caso contrario, en que el caso en el que la prueba lógica de que K13 sea igual a 1 sea falsa, nosotros vamos a decir lo siguiente: un sí anidado, K13 es igual a 2, que es la casilla de dólares. Entonces va a ser el tipo de cambio de dólares, no, va a ser el cálculo de 11 por de 9 entre el tipo de cambio, porque lo va a pagar en dólares. Caso contrario, ¿qué otra opción le queda? Que sea euros. Entonces va a ser lo mismo, de 11 por de 9 entre euro. Y ahí tenemos la fórmula, ¿correcto? Sin embargo, acá nos sale. Ahora acá podemos colocar nosotros simplemente número y podemos hacer también el siguiente artificio. Sí, para poner el... Bueno, y acá nos dice que está en euros, así que no es necesario. Ok. Lo que pensaba era colocar acá el símbolo de la moneda, pero ya vemos acá cómo cambia, por ejemplo, ¿no? Serían 50 centavos de dólar, en soles es un sol 60 y en euros es 0.42 centavos de euro. Entonces, ahora para la casilla con IGB debemos vincular a alguna celda en caso que nos salga positivo. Ah, mira, acá está. Entonces vamos a ponerle acá. Vamos a decir que sea otra celda. Control. Vamos a decir que sea acá mejor. Ok. Y lo vamos a sombrear. Entonces, borramos. Vamos a poner acá relacionada el IGB. Entonces, ¿qué pasa si es verdadero esto? Si esta afirmación es verdadera, va a afectar tan solo el IGB, afecta al total general. O sea, si no hay IGB, no se muestra nada. Ok.
Entonces podemos usar la función si para calcular esto. Entonces va a ser si esta de acá es verdadero, entonces quiere decir que si aplica IGB, va a ser el total, que es la celda de 13, por el IGB, que bueno, no me lo dan, pero es 18%, así que va a ser por 1.18. Caso contrario, me dice que no se muestra nada. Listo. Sin IGB no se muestra nada. Y lo vamos a cortar por acá. Con IGB sería 50 centavos de oro. Con dólares. Y acá si nosotros queremos más cantidad, podemos ir jugando. Acá la maracuyá está más cara. Y así. ¿Ok? Simplemente es el total. Muy bien. Ahora el último punto es proteger el formulario. Para proteger el formulario debemos seleccionar todas las celdas que tienen el contenido. Incluye las celdas vinculadas y debemos ir a la ventana formato de celdas. Y en la ficha proteger, desactivar, bloqueada y aceptar. A ver, veamos. Supongo que es todo esto. Nos vamos a formato de celdas. Podemos irnos por acá. Formato de celdas. La vista proteger. Y desactivar bloqueada, ¿no? Y ya está. Hacemos lo mismo. Desactivamos. Ya está. Ahora podemos ir a la ficha revisar. En el grupo cambios podemos ir luego a hacer clic en proteger hoja o proteger libro. Tenemos acá permitir proteger y compartir libro, permitir a usuarios modificar rangos, control de cambios, proteger hoja, proteger libro. Vamos a probar primero con proteger hoja. Entonces debemos desactivar, seleccionar celdas bloqueadas y desbloqueadas también. Y si queremos podemos poner una contraseña, por ejemplo telesub, y le vamos a aceptar y luego volvemos a colocar la contraseña telesub y ya está, ¿no? Entonces vemos que acá ya me dice la celda o gráfico que intenta modificar está en una hoja protegida. Para hacer cambios haga clic en desproteger hoja en la pestaña revisar. Ok, nosotros no podemos utilizar absolutamente nada, como podemos observar. Entonces lo pasamos como plantilla y ya está. Muy bien, ese ha sido los ejemplos y casos prácticos que hemos podido compartir. Recuerden que los campos que tienen información y deseamos bloquear, debemos seleccionar todas las celdas. Acá ya no me permite porque ya he bloqueado el libro. Sin embargo, podría irme acá a desproteger libro. Coloco la contraseña que es telesub
le da a aceptar y ya está desprotegido nuevamente para poder modificar. Ok, recuerden que tienen que seleccionar todas las celdas que queremos proteger y ya. Y ahora podríamos nosotros crear nuevamente un cuadro, un botón. No queremos asignar macro, simplemente queremos modificar el texto en esta ocasión y podemos hacer un calcular. Entonces, si nosotros quisiéramos, podríamos activar este botón para darle calcular y asignarle a una macro que nos pueda calcular muchas iteraciones de esta pantalla para calcular el monto total, ¿no? Bien, esa ha sido la clase de hoy y vamos a proceder a grabar el siguiente capítulo.